¿Alguna vez has visto un video como este? Probablemente sí, donde hay una persona que lleva algún instrumento, su mano, un dedo hacia la garganta y trata de expulsar una pequeña partícula, una piedrita, como es un tonsilolito. Tal vez tú has observado que algún amigo o algún familiar tiene este problema, o quizá tú lo tienes. Tal vez ni siquiera te has dado cuenta de que tienes estos famosos tonsilolitos que muchas personas relacionan con el mal aliento. Así que quédate hasta el final porque hoy te vas a llevar información valiosa para que puedas aplicarla desde casa. A eso sí que vamos con la pregunta número 1. ¿Qué son los tonsilolitos? Estas son pequeñas formaciones que se dan a partir de la acumulación de ¿qué? Minerales, bacterias, restos y otros elementos que quedan atrapados y generan partículas. ¿Dónde quedan atrapados? En las criptas amigdalinas. Eso quiere decir que acá es súper importante tener en consideración que las amígdalas van a ser estas superficies sobre las cuales se van a formar estos tonsilolitos. Cuando hablamos de tonsilolitos, valga la redundancia, también nos referimos a sus sinónimos, casium amigdalino o también cálculos amigdalinos. Todas las personas van a poder formar esto, no necesariamente va a depender mucho de las características de las amígdalas, entre otras variables de las cuales iremos conversando más adelante. Es así que surge una segunda pregunta. Doctor, ¿cómo puedo saber si tengo tonsilolitos? Esto es muy importante porque muchas veces podemos ir al baño, abrir la boca, observar nuestra garganta, la parte más posterior, las amígdalas y de esa manera darnos cuenta si es que hay estas pequeñas piedritas. No obstante, en la mayoría de personas esto no es posible. Muchas veces uno trata de observarse y no tiene certeza de que estemos observando las amígdalas. Es así que muchos pacientes reportan que pueden darse cuenta de la presencia de los tonsilolitos a través de la sensación de tener algo atorado en la garganta, algo que obstruye muchas veces esa zona o muchas veces tras toser y expulsar alguna partícula. No obstante, es importante que también sepas que podemos tener alguna confusión respecto a la presencia de, por ejemplo, una amigdalitis infecciosa, que es un fenómeno totalmente diferente en el cual se producen manchas sobre las amígdalas que muchas veces nos terminan confundiendo respecto a la presencia de un tonsilolito. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esta amigdalitis va a responder frecuentemente al uso de los antibióticos, mientras que los tonsilolitos no necesariamente representan la presencia de una infección o de alguna bacteria que debería preocuparnos de manera significativa. Vamos ahora con la tercera pregunta. ¿Cuán frecuentes son estos tonsilolitos? Doctor, ¿será que todas las personas sufrimos de esto? Mi superpaciente, tienes que saber que felizmente no es así. Los tonsilolitos no son tan frecuentes, pero también es cierto que los estudios tienen resultados muy variables. Hay estudios que dicen que un 5% de la población sufre de tonsilolitos, como también hay estudios que dicen que un 15%, un 20% o incluso alguno por ahí dice un 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las personas van a tener tonsilolitos. Y esto va a depender mucho de diversas variables. Entre ellas, tal vez la más importante, las características de la amígdala, ya que estas amígdalas pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, con superficies regulares o con superficies muy irregulares. Es en estas últimas las cuales son un dolor de cabeza para los pacientes porque aumentan la probabilidad de retener todos esos elementos que terminan formando luego los cálculos amigdalinos. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Doctor, si ya sé que tengo estos tonsilolitos, ¿cómo los puedo eliminar? Pregunta súper importante, ya que existen diferentes estrategias, pero básicamente podemos reducir las estrategias a dos, una estrategia mecánica y una estrategia química. Una estrategia mecánica, por ejemplo, es cuando una persona introduce un objeto para tratar de llegar a la amígdala y de esa manera retirar este elemento. He visto muchos videos en YouTube donde hay personas que utilizan de pronto un hisopo, pero también utilizan otros elementos que podrían lastimarlos. Esto fuera del hecho de que estos elementos generalmente en casa
no están estériles y pueden generarnos algún tipo de lesión que luego puede derivar en algún tipo de infección adicional. Así que mi superpaciente, ten mucho cuidado con ello. Otro efecto mecánico, por ejemplo, es el que obtenemos a partir de ¿qué? De hacer gárgaras, movimiento con algún tipo de líquido, ya que este movimiento va a hacer un cambio de presión en la cavidad, haciendo que estas pequeñas partículas puedan desprenderse. Por otro lado, tenemos las estrategias químicas. Estas estrategias químicas son aquellas en las cuales se utiliza algún tipo de enjuagatorio que nos ayude a que no se genere la formación de sarro, placa bacteriana, cálculos en la boca. Esas mismas bacterias que podemos nosotros encontrar en el sarro dental, muchas veces también están en las amígdalas y terminan formando estos tonsilolitos, por lo cual el uso de un enjuagatorio muchas veces puede ser beneficioso para combatir este tipo de problema. Por otro lado, también hay estrategias combinadas en donde al tener una buena higiene, usando mecanismos físicos como también mecanismos químicos, tenemos los mejores resultados. También hay medidas extremas como las que pueden tomar los médicos otorrinolaringólogos, pero de eso hablaremos más adelante. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, entonces, ¿cómo puedo prevenir la aparición de los tonsilolitos? Y para esto hay varios puntos claves. El primero, el más importante, es tener una buena higiene. ¿Por qué? Porque recordemos que la boca es como una cavidad. Y en la parte más posterior de la cavidad tenemos a las amígdalas, así como en la parte más anterior tenemos a los labios. ¿Esto qué quiere decir? Que las amígdalas, que forman parte de un mecanismo de defensa, van a tratar de filtrar, por decirlo de alguna manera, los diferentes elementos que llegan a través de la boca. Es así que estos elementos van a quedar atrapados en nuestras amígdalas. Bien, eso es un mecanismo de defensa y hay toda una explicación un poco más elaborada, pero vamos a quedarnos hasta ahí. Es entonces que si nosotros logramos reducir esa carga de bacterias, reducir esa carga de elementos que pueden quedar atrapados, esa carga de minerales, es entonces que reducimos ese trabajo que tiene que hacer la amígdala y de esa manera reducimos la formación de los tonsilolitos. Muchos pacientes también reportan que el cambio en su alimentación es sumamente importante, desde la reducción de alimentos altamente elaborados con muchos carbohidratos hasta el consumo de alimentos más ricos en fibra. Muchos pacientes en las redes sociales todos los días comentan que estos cambios de dieta generan un impacto positivo sobre la formación de sus tonsilolitos. Y finalmente también la hidratación es otro tema fundamental, ya que la hidratación nos permite una remoción mecánica de toda esta película de bacterias, sarro, desperdicios, moléculas que se van quedando en la boca. Por otro lado, también favorecemos de que estas pequeñas partículas pasen al tracto digestivo y luego puedan ser eliminadas. Así que recuerda, 3 puntos claves ahí: la higiene, los alimentos y la hidratación. Vamos así con el siguiente y ya último punto. Doctor, ¿pero qué pasa si persisten los tonsilolitos? Ya tengo buena higiene, ya estoy yendo a la consulta odontológica a eliminar ese sarro que está en diferentes zonas de la boca, tanto sobre la lengua, súper importante, fundamental. Recordemos que las bacterias de la lengua son bacterias que son muy similares a las que vamos a encontrar en las amígdalas. ¿Qué pasa, doctor, si ya mejoré mis hábitos alimenticios? ¿Qué pasa, doctor, si ya tengo una buena hidratación? Es ahí donde tenemos que ya tomar decisiones un poco más complejas. Y es ahí donde podemos trabajar con el médico especialista en otorrinolaringología, que es aquella persona, aquel especialista que podría de pronto tras un análisis decidir la necesidad de extirpar, retirar estas amígdalas. Es cierto que también existen algunas alternativas de tratamiento, como aplicar láser, cauterizar o tratar de modificar la superficie de las amígdalas. Sin embargo, es bien sabido que estas superficies vuelven luego a adoptar las características que tenían inicialmente y de esa manera volvemos a foja cero. Es por eso que muchas veces los otorrinolaringólogos terminan indicando la extirpación, el retiro de estas amígdalas. Mi superpaciente, espero que esta información haya sido de valor para ti y que te ayude en este combate contra los tonsilolitos y también contra el mal aliento.
Si tienes dudas o no tienes certeza acerca de que si sufres o no de mal aliento, no te preocupes. Te voy a dejar en el primer comentario de este video un test gratuito de probabilidad de tener mal aliento. De esa manera descubrirás si es que tienes la probabilidad de sufrir de esta penosa condición. Recuerda que esta información es súper importante, compártela. Me gustaría que dejes tu comentario y me cuentes si es que tú has logrado combatir esos tonsilolitos, qué estrategia tomaste, qué te funcionó y qué no te funcionó. Es muy importante que compartas también con la comunidad acerca de esas estrategias que entre todos podemos optar para alcanzar una mejor salud. Recuerda también que puedes encontrarme en las redes sociales donde estoy como dr.juansecarelli en Instagram o también en mi página web donde estoy como www.clinicaencías.pe. Ahí tengo un blog donde publico muchísima información todas las semanas. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.